Hola, soy Andrea Muñoz y este es un nuevo episodio de Es lo que es, el programa de entrevistas de La Joya. Hoy tenemos una nueva invitada que es Juanita Nieto Correal, una artista muy especial y que tenemos en exhibición con los límites de las cosas y sus afectos. Hola Juanita, ¿cómo estás? Hola, André, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Me alegra mucho tenerte de invitada aquí en La Joya. Hemos desarrollado un proyecto muy especial con muy buenas visitas, muy buenos comentarios también. Entonces, ¿qué tal si empezamos con que tú nos cuentes cómo llegas a estudiar artes? Bueno, yo cuando estaba en el colegio, yo nunca tuve una formación artística, pues cuando estaba pequeña y en el colegio, pero siempre tuve mucha curiosidad. Creo que eso siempre estuvo ahí cuando era pequeña, siempre tuve mucha curiosidad por los objetos, por el juego, por la ropa también. Y yo tenía pensado eso, como cuando saliera del colegio de pronto estudiar algo que tuviera que ver con la ropa, porque no consideraba que tuviera. Y en ese momento pensaba que para uno ser artista uno tenía que tener ciertas cualidades, como ya dadas, como un talento ya ahí dado divinamente un poco. Y por eso yo nunca pensé ni imaginé poder estudiar como artes. Después, por esa misma curiosidad, vi como el pensum de la carrera de artes visuales y me causó como mucha intriga aprender más que todo eso, Pero como ¿por qué llegaste al pensum? O sea, tenías que elegir una sí, tenía carrera que y te elegir una pusiste a carrera ver. y me puse a ver cosas y me puse a ver esas cosas, me gustaba lo de diseño de modas, pensaba que era chévere, pero vi el pensum de artes visuales y me pareció muy increíble toda la parte también teórica, porque también tenía mucha curiosidad, como que tenía una sed de descubrir eso que a mí me parecía muy asombroso, pero igual muy misterioso, porque no había tenido ningún vínculo en mi infancia con eso. Pues sí, tuve un vínculo y es algo muy importante que creo que también es una de alguna manera una columna vertebral de mi trabajo, y es que mi abuelita tiene una clínica de muñecos, bueno, tenía, y Ujú. ella fue pues doctora juguetes durante Ajá. toda la vida, y así pues sacó adelante a mis tíos, a mi mamá con la clínica de muñecos, y entonces yo crecí también como en una casa llena de juguetes, llena de vestidos pequeños, de verla a ella como fascinada por las miniaturas y como esa ternura que hay en ese objeto y la vida que también ahí guarda, ¿no? Porque era como un montón de niños que iban anhelando salvar sus juguetes de infancia o las personas ya grandes que anhelaban salvar sus juguetes de infancia y ella repararlos. Entonces yo creo que eso fue como fundamental para tomar esa decisión. Ujú. Bueno, y yo creo que con esa anécdota que nos cuentas, se puede apreciar también en tu forma de ser, en tu forma de vestir, Sí. esa influencia de toda esa parte. Yo creo que ahorita también es muy importante que nos cuentes en la práctica artística que has desarrollado hasta el momento, ¿cuáles crees que son esas ideas o esos conceptos que has estado tratando de desarrollar y de pronto en qué referentes te apoyas? Sí, pues yo creo que a lo largo de este también corto camino, Mm. que creo que apenas estoy descubriendo y como dejándome asombrar por todas las cosas que de alguna manera empiezo a conocer, creo que algo que a mí siempre como que es una constante y es preguntarme por las palabras. Es como algo, como por cómo llegar a describir una cosa a involucrarse con una pintura o a descubrir un objeto. Las palabras y como esa traducción siento que me ha interesado mucho. Y, y yo creo que uno de mis grandes descubrimientos ha sido a Clarice Lispector, como que ella sí en serio me ha cambiado mucho la manera en percibir las cosas y el mundo, como el significado y el significante, ¿no? Y todas las posibilidades que entre significado y significante hay.
Entonces yo creo que ahí hay como una cosa muy chévere que para mí es muy importante en todo lo que hago y es esos juegos de las palabras, también ver la palabra como una pintura, como algo también plástico. Ujú. Y en ese sentido, la lectura y la poesía también ha sido muy importante para mí. Con Clarice Lispector también me he encontrado con, y en este proyecto en específico, con William Burroughs en La Revolución Electrónica, Ujú. que entonces él dice que la palabra es un virus y que la palabra es el, como un virus que cuando nosotros éramos simios, nos dio algo en la garganta y por esa infección de la garganta pudimos hablar y pudimos como nombrar las cosas. Entonces yo creo que ahí hay algo muy lindo y muy importante para mí, que creo que es como una de las bases de lo que me gusta trabajar y también en esa ambigüedad, ¿no? Ujú. Como en eso que no puede ser muy descrito, que yo creo que la plástica es eso también, es otro lenguaje y, y verlo así como otra manera de describir el mundo con esa posibilidad tan enorme que hay en la plástica, eso me parece muy chévere. Ujú. Y creo que sí, eso. Bueno, digamos que ahí nos cuentas que te interesa la comunicación, el lenguaje, la palabra, y por eso la aparición de una escritura tan importante como Clarice Lispector. Mm, y también me llama mucho la atención cómo abordas esa parte del misterio, lo desconocido, lo innombrable, ¿sí? Lo que Sí. no podemos básicamente estructurar con lo conocido. Ujú. Mm, pero entonces, de alguna manera, en esa búsqueda de lo desconocido o de tratar de darle vida a lo invisible, Sí. al misterio que usualmente es algo oscuro que no podemos entender ni palpar, etcétera, ¿sientes que de pronto ahí hay unas temáticas específicas que podamos ver en tus pinturas, en tus dibujos? Sí. ¿O crees, perdón, que más bien lo que nosotras vemos en tus obras es la encarnación de sigue siendo lo innombrable? Sí, un Mm. poco sí, como que siento que, bueno, también estaba ahorita recordando como todo lo de Fluxus también y por ejemplo en este hay un libro de Yoko Ono también muy chévere y todo lo que dice Fluxus es hacer del arte una forma también de vida. Ujú. Y eso a mí me parece muy importante. Y yo creo que sí es un poco lo que dices, que toda esta ambigüedad toma de alguna manera forma en los objetos que hago, sí, como que yo sí creo que hay temáticas o elementos que me gustan y no sé por qué y a veces de alguna manera los repito, sí, como cierto gesto a veces infantil, que siento que sí, que yo no lo noto así, pero sí me lo dicen mucho, pero me gusta que eso esté ahí como un gesto que tampoco tiene mucha pretensión como de un virtuosismo, por así decirlo. Ok. Sí, Bueno, entonces yo creo que para ahondar un poquito más en esas formas en las que tú desarrollas tus obras y tus pensamientos, etcétera, empecemos a hablar del proyecto que tenemos aquí en La Joya, ok, que es Los límites de las cosas y y sus sus afectos. afectos. Entonces, cuéntanos cómo surge este proyecto. Bueno, este proyecto surge después de que tuve una conversación con mi amigo Antonio. Ujú. Antonio también es artista y pinta y hablamos mucho. Y Antonio me dijo que uno nunca tocaba las cosas, sino que cuando uno toca algo, las partículas se repelen. Ujú. Y esa premisa a mí me pareció muy fascinante. Yo realmente nunca quise como saber si eso era falso o verdadero, Ujú. sino que me gustó ese mensaje que me transmitió Antonio. Y perdón, ahí te voy a interrumpir porque creo que es importante que ya a mí como curadora sí me toca entrar a investigar a qué se refieren, ¿sí? Claro. Para saber cómo se desarrolla un texto alrededor de la exposición y que se hace puente con los públicos pues que van a venir a ver tus obras. Am, y eso se supone que es el principio de exclusión de Pauli. Ujú. Yo busqué videos, yo hice, bueno, me La busqué en Google, investigación, pero definitivamente yo no tengo cerebro matemático ni sí. científico, etcétera.
y si es complejo, de entender. Pero a partir de eso y luego de entender mejor de lo que va tu proyecto, comprendí que lo importante ahí es cómo desde un mensaje que alguien más te da, que es Antonio, Ujú. se detona un universo de imágenes y no hay Sí, que comprender realmente cómo funciona el principio de exclusión de Pauli, porque no se trata exacto. de eso, se Sí. trata más bien de cómo una comunicación detona una nueva forma de ver el mundo. Ujú. Exacto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, como de principio a fin, tiene mucho que ver con todos los objetos que aquí dispuse, Ujú. porque es eso, es ver como una idea que me transmitió una persona que quiero mucho, que es Antonio, logró de alguna manera hacer Ujú. ebullición y em, poder crear, ¿sí me va a entender? Y Ujú. creo que eso es muy lindo. Y creo que eso es muy lindo en general de la vida, ¿no? Como que Ujú. cuando a uno le transmiten una información, cualquiera que sea esa información va a trascender a otros lugares y a otras cosas. Ujú. Y lo lindo también del arte, que a partir Sí, de una idea te permite crear. exacto. Mm. Entonces, por esa premisa que me dio Antonio y como por ese mensaje que recibí, como por ese punto rojo que me dio Antonio y guardé, ahí empecé a pensar en eso, en los límites de las cosas y cómo son afectadas esas cosas. Cuál es el límite entre una cosa y otra cosa? Ujú. Y qué hay entre esas dos cosas. Y entonces, cómo se afectan estas dos cosas. Y Ujú. entonces aquí hay como un choque, ¿no? Y ahí yo dije, ah, claro, las cosas se afectan por choques. Ok. Sí, como por choques. Ajá. Y entonces, eso me pareció muy chévere, que el principio también de los afectos de las cosas sea una especie de catástrofe, ¿sí? Como cuando se cae un meteorito y deja un gran agujero en la Tierra. Ujú. Como ese gran agujero es la muestra y la evidencia de que algo lo tocó. Es Entonces, suerte. sí, Claro, es suerte porque también lo podríamos llevar a las relaciones interpersonales o las relaciones humanas de cualquier tipo, amistad, familiares, etcétera. Que cada encuentro es una catástrofe, sí, que deja exacto, marcas muy fuertes, exacto. ¿ok? Y Ujú. hay una fricción ahí, ¿no? Mm. Entonces en esa fricción hay, hay una interacción, en la fricción hay una interacción. Y entonces empecé a pensar en esto y, y primero, la primera pieza que hice fue la cama, Mm. pensando en intentar llegar a algo y no poder alcanzarlo. La cama y pues muchos objetos que aquí utilicé para hacer las piezas son objetos encontrados y eso también, y objetos que provienen del piso. Y eso también me parece chévere porque la cama se encontró en el piso, las piedras también se encontraron en el piso, las ramas se encontraron en el piso. De alguna manera todas estas cosas cayeron, ¿sí? Mm. Mm. Em, y creo que eso es importante, como esa catástrofe que de alguna manera y esa inestabilidad que las piezas están, ¿no? Como que todas estas piezas están en peligro de caerse, ¿no? Como que la cama está sostenida por una rama pequeña que puede romperse y caerse, la cosa también de alguna manera tiene un equilibrio y una fragilidad en donde puede caerse, romperse. Ujú. Estas ramitas también de alguna manera son frágiles. Em, entonces también me interesaba mucho eso, como el equilibrio en donde una cosa puede estar sostenida, pero con un peligro de Con caerse. peligro inminente o permanente. Ujú. De todas maneras, lo que es curioso de eso es que esto se ha mantenido quieto casi 2 meses, Sí, ¿sí? El dibujo de la rama de árbol se ha mantenido ahí. sí, Entonces también interesante pensar en esas cosas invisibles que sostienen las cosas, ¿sí? Vamos a hablar mucho de cosas acá. sí. em, pero que también tienen una gran fortaleza. O sea, pensamos que son frágiles, pero si logras el punto exacto de equilibrio, ella ahí se mantiene. Exacto, Sí. es casi un milagro, es que Sí, 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 qué lindo. es un milagro y yo creo que esa palabra también es chévere, como el,
como una fuerza gravitatoria que es milagrosa, como el estar parados, ¿sí? Siento que uno a veces no piensa mucho en lo milagroso que es poderse erguir y pararse y tener como una fuerza para sostener la cantidad de huesos que uno tiene y la cantidad de peso que uno Y tiene de órganos. y de órganos y de ideas y de pensamientos también, como Claro. esa, de- Sumarle el peso de la mente y las sí, ideas, sí. sí, Ajá. de esa materia que no es materia, pero que también tiene un cierto peso. Y yo creo que eso es como un milagro, realmente. Ok, entonces, hiciste primero esta pieza que todavía está sin título. Sí, Ya la vamos a ver ahí en el video en fotos, pero sí, hay dos seres pues que tienen connotaciones humanas y que tratan de entregarse algo, pero algo los separa y es casi como imposible pensar que se van a entregar ese mensaje, ¿no? Y de ahí se sí. detona, creo que también todo un discurso muy interesante en medio de esa separación, pues cómo se van a entregar algo, ¿no? Exacto, y en medio de esa diferencia, porque también una de las cosas que traté de trabajar en las piezas como plásticas, también las pinturas y los dibujos, era como esa figuración y esa abstracción, como de alguna manera sí se asemejan y tienen partes humanas, pero una de ellas es más una sombra o una cosa extraña como una mancha y la otra ya de alguna manera está más definida. Entonces sí hay una diferencia entre estas dos figuras, Ujú. pero hay un querer transmitir ese mensaje, pero de alguna manera sí hay una imposibilidad física que es ese vacío que las separa a las dos. Ujú. Y algo también muy lindo que por ahí nos ha dicho esta mañana quien nos está ayudando a grabar esta entrevista, Beatriz, es cómo está hecha en el formato de un testero de una cama por el lado reverso, esto de que sea una conversación entre sueños, que eso también a veces suele ser muy confuso, ¿no? Los sueños tienen un montón de mensajes que no entendemos cómo nos llegan o cómo los desciframos o cómo los vamos a emplear después. Y que se borran. Entonces también Mm. esa pérdida de memoria y pérdida del mensaje también me parece muy interesante, que es a veces uno se despierta con una gran realización de, uy, qué sueño tan increíble, qué idea tan increíble, pero ya después cuando uno se baña se le olvidó todo y es como una gran tristeza también por esa pérdida de un mensaje somnoliento que uno Ajá. tuvo. Y que uno cree que tiene mucho potencial. Y creo que Sí, ahí también hay algo lindo en tu trabajo, todos esos mensajes que vamos a ver representados en puntos. Hay una tensión ahí que uno cree, esto carga una información. sí. Entonces, después de esta obra, ¿con cuál seguiste? Después de esa obra, empecé con el abrazo. Mm. El abrazo tuvo múltiples transformaciones. No pensaba hacer un tríptico, eso vino después. Ujú. Eh, ¿Consideras que esto es un tríptico? sí, Ok. sí, pues sí, tiene como cara de tríptico. Y, y fue muy rico trabajar la pintura en este en particular, como que cuando, cuando hice el tríptico, y bueno, en este siento que es muy importante esas extensiones, ¿no? Ujú. Como que la pintura de alguna manera va hacia uno, queriendo abrazarlo, pero también va hacia adentro. Entonces, como que ese paso de Mm. querer alcanzar algo, pero no llegar, pero sí llegar hacia Mm. afuera de la pintura, me parece lindo y era algo que quería hacer. De repente, con lo que acabas de decir, pensé que es algo que cobra una entidad Ujú. cuando dijiste que quiere ir hacia uno, pero también va hacia adentro. Y de repente imaginé que lo que nos estás invitando a ver es el alma de esa Sí, entidad, sí, como decía, hacia adentro es muy sí, profundo. y también es muy lindo que como lo hablábamos antes de empezar a grabar, como es muy lindo pensar que la pintura sí es esa posibilidad de experimentar otra realidad y que es en serio, o sea, uno piensa que lo que estas palabras pueden ser poéticas pero no, es verdad, como que en serio cuando uno ve una pintura, cuando uno ve un dibujo, es la posibilidad de habitar otra realidad con otro tiempo, con otras formas, con otros colores. Y yo creo que en esta pintura es eso, Mm, pero también ahí hay un límite, ¿no? Porque uno no se puede meter en la pintura, mm, uno no se puede meter en un dibujo. ujú.
Entonces hay un límite de afectación en cuanto a la pintura y al individuo. No físicamente, pero sí mentalmente. Y Sí, yo sí, creo que imaginativamente. sí, como que el momento en el que, cuando yo soy más pequeña, que recuerdo que el arte me empieza a llamar la atención, es que en la casa de mis abuelos paternos tenían un paisaje muy grande frente al comedor de un lago y una casita. Y yo me acuerdo que niña a mí me encantaba sentarme e imaginarme que caminaba allá adentro, Qué ¿sí? lindo, sí, qué lindo eso. Entonces, creo que ahí también podemos empezar a considerar esas formas de comunicación que tú quieres proponer en este proyecto, como la telepatía. Bueno, cómo nos comunicamos las cosas si en este choque, esta tensión, pues de pronto no hay un toque real, etcétera, pero también en ese límite, y que es algo que hemos conversado, pues el arte o las formas en las que hemos generado los discursos y las formas de mostrar el arte, está muy establecido que el arte no se toca, ¿sí? Y que Ujú, tienes que mantener una gran distancia con él. ujú. Pero a pesar de eso, de esa distancia que hay entre, físicamente entre esas dos entidades, nos transmite un mensaje, ¿sí? Unas Ujú. ganas. Yo veo esta pintura todos los días y sí la siento muy afectuosa. Ella está ahí con sus manitos Sí, como, sí, mírame, sí, ¿no? como acá estoy. Y de todas maneras transmite mucho y mi mente se va mucho hacia allá. Pero bueno, sí, Sí, y también creo que hay formas también específicas que hacen que active eso de uno, que es como la relación que esta pintura tiene con lo mobiliario, creo yo. Mm, Em, Hay una suerte de ventana aquí, ¿no? Como también de mueble, de otra ventana. Y eso es lindo cuando esas cosas se entremezclan. sí, muchas cosas están pasando ahí. Es como si un montón de elementos estuviesen cobrando vida. Sí. Desde, podemos imaginar si esto puede ser un sofá que de repente, pero Ujú. tampoco sabemos si son dos imágenes nostálgicas que estuvieron en ese sofá y recuerdan una escena. Sí, No sabemos la pintura qué recuerdo está cargando con ella, que de repente se transforma en un tríptico que abraza y le salen unas ramas de árbol. Muchas cosas están sí. pasando ahí y creo que cada persona que la observa la lee de una forma muy distinta, pero aún así muy afectiva. Sí, ¿Sí? y eso es Mm, lo lindo, es mm, también como esa posibilidad múltiple de que una imagen viva en, mm, como en cada persona que se afecte por la imagen, ¿sí? ujú, Es una cosa también que es lindo porque es una cosa muy individual y a la vez muy compartida, porque esa experiencia de alguna manera uno sí la siente como individual, ujú, pero también es compartida. Entonces creo que eso es lo lindo, como no hay una sola manera de entender, ujú, ¿no? No hay una sola manera de dejarse afectar por las cosas, sino hay como una diversidad en ello y eso es muy lindo. ujú. Y bueno, y en esta pintura también podemos ver dos puntos, que en este caso son verdes. Sí, ¿Qué son esos puntos? Recordémoslo por un momento, por favor. bueno, esos puntos, como en toda la exposición hay, están dispuestos son varios puntos, son estos mensajes telepáticos, ¿no? Ujú, Entonces ahí va otra cosa, que en la telepatía yo sí me imaginé como otra posibilidad de afectación, mm, que era mucho más abstracta que la otra, que el ujú, choque, porque el choque no es abstracto, es como tangible, real. ok. Pero en la telepatía hay otra clase de choque que es más misterioso, ¿no? Entonces, todos los elementos y las cosas, que ya vamos a hablar de la cosa, se están transmitiendo mensajes telepáticos entre ellos y Ujú, entre nosotros también. ujú. Sí, porque luego vamos a ver todos los puntos dispersos por la sala, Ujú. ¿sí? Listo, después del abrazo, ¿con qué pieza seguiste? Después del abrazo fue el cuadro de la flauta. Ujú, Ese cuadro de la flauta también, de alguna manera, fue un poco una extensión de estas mismas figuras, porque son dos sombras que son más pequeñas, que ya son más similares, no es tan parecido como, o sea, no hay tanta diferencia de las figuras, siempre hay dos figuras mm, en las pinturas, en los dibujos solamente hay una figura, pero en las tres pinturas que hice siempre hay dos figuras
Y en la pintura de la flauta estas dos figuras son más similares cuanto a tamaño, en cuanto a color, están más cerca unas de las otras. Ujú. Y pues atrás sí se ve como todo este recorrido del punto, ¿no? Como todo este recorrido de alguna manera caótico y extraño y laberíntico del mensaje telepático que están queriendo darse, Mm, pero que no alcanzan a tocarse entre ellos. ujú. Pero entonces mira tan lindo eso, ¿no? Como que también la telepatía sirve como una especie de tacto, Ok. Mm, cuando no hay tacto real, ¿no? ujú. Y eso me hace pensar como en lo lindo, no sé, qué es pensar. Por ejemplo, a veces yo pienso como, y me ha pasado hace poco, como yo pienso muy, muy conscientemente como le voy a mandar este mensaje telepático a alguien, sí, y se lo Podemos voy a hacer ya el mandar, sí, ejercicio. como se lo voy a mandar y pongo toda mi fe en ello, pero toda mi fe en mandarle un mensaje telepático a una persona con un misterio de él, sí, no sé si lo vaya a recibir, sí, Ujú, pero yo sé que se lo mandé con toda la fe del mundo ujú. y eso de alguna manera genera un tacto. Mm. Entonces, eso siento que es lindo. Y pues también ahí podríamos hablar, no sé, como de la fe y de Ujú, Dios, sí, ujú. ¿no? Y como las personas se sienten tocadas por Dios. Mm. Y eso pues me parece también muy interesante, como tipos de afectaciones muy misteriosas eh, que también son muy hermosas. Entonces, vemos la telepatía como una transmisión de ideas, Sí, sin importar distancias, tiempo ni ni espacio. espacio, sí, Ok. sí, ¿no? Sí, algo muy lindo de esa pintura es que son estas dos figuras y tiene, bueno, por un lado esta flauta y luego por otro lado la linterna, pero también lo bello de tus imágenes es que nos invitan a interpretarlas de mil formas, ¿no? Y me acuerdo que en la noche de la inauguración una persona decía, no es que la flauta, si la soplas, ¿sí? Es como si le diera vida a toda esta imagen, ¿sí? Ujú. O empujara el mensaje. Y luego de la otra personajita le sale como Sí, como la luz, como el bombillito. que empieza el mensaje, pues, y luego toda esta maraña. Y Sí, luego al final está la lamparita y es como, bueno, ya por fin se le iluminó. Como que sí. era todo este recorrido de la idea, era un proceso digestivo, ¿sí? Sí, Para ella súper poder ya lindo. transformarse en esa luz. Y bueno, ya analizamos las tres pinturas, miremos ahorita los dibujos. Sí, Porque es curioso, no lo había pensado, pero ahorita que lo dices, solo son una persona en los dos dibujos que tenemos acá. exacto. Y bueno, también me parece muy lindo eso del proceso digestivo. Y siento que, bueno, pero después podemos hablar después de la flauta y del viento y de todo lo que Listo. significa eso. Ujú. Pero en los dibujos, sí, en los dos dibujos solamente hay como unas personas. Este fue la otra pieza que siguió. Ujú, Y habla de eso, como del rebote de la idea, ¿no? De tapar la boca, de callar la boca. ujú, Y entonces habla un poco de eso, del silencio de la palabra, ¿no? Como del otro lenguaje que se puede utilizar para esta transmisión de, de el lenguaje telepático. Que ujú. entonces yo creo que en ese dibujo sí pensaba en eso, como cuál es el lenguaje telepático, ¿sí? Como qué pasa cuando uno manda un mensaje telepático. Ujú. Entonces yo creo que los elementos son la fe, como en serio la fe de que eso funcione, Ajá. la concentración de que eso funcione y, y el tacto misterioso y no tangible. Ujú. Entonces, ahí yo creo que pensé mucho en eso, como callar la palabra para también, y también lindo lo que Beatriz también decía de las manos, que hay muchas Ujú. manos, Sí. Mm. también relacionado al tacto, ¿no? Ujú. Como que se pone el tacto en la boca, ¿sí? Como si, o sea, entonces yo en vez de hablar voy a tocar o querer tocar algo. Y que Mm. esa idea rebote y rebote y rebote, como que ese tacto rebote y rebote. Ujú. Entonces en ese sí, como que siento, pensé en eso. Yo quisiera también que me contaras un poco sobre la elaboración de esa personajita, así como toda la indumentaria que tiene, qué es, tú en qué estás pensando cuando la creaste. Sí, pues la verdad,
Yo siento que últimamente he dibujado mucho desde el rayón, entonces como toda la indumentaria que tiene en su cabeza, Mm, primero fue como rayones, ujú. rayones. Y eso me parece muy lindo de la abstracción, como todos estos rayones que son muy azarosos, ya después con los colores y con como con la conciencia de que estos existen, voy tomando decisiones de ponerle un color aquí, de ponerle otro color ahí, pero también creo que para mí dibujar y pintar son como acciones de mucha concentración. Yo cuando estoy dibujando estoy solamente dibujando y como Mm, pensando en qué color voy a usar, en cómo se va a ver esto, y así, sí, sí. Entonces mm. son miles de decisiones que ahí tomo, que ya después cuando no estoy como en esa cosa En ese meditativa, trance. en ese trance que es como Mm, pintar o dibujar, ya es como, uy, entonces ya ujú, le pongo un poco más de coherencia, no, ni siquiera coherencia, sino de organización a veces. ujú, Pero sí, como que todo parte de rayones también. ujú. Es un proceso muy intuitivo, Sí, pues. sí, 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 Ok. total. Hablemos de el dibujo del choque. Del choque. Ese fue el último dibujo que hice y como lo hablábamos también en un tiempo, creo que es el principio de todo. Porque es Mm. como una persona que está durmiendo y le está cayendo una piedra en la cabeza. Y esa, Qué cruel, durmiendo. sí, y le cae como una piedra en la cabeza. Y creo que esa piedra de alguna manera es la cosa. Mm, Em, entonces, fue el último dibujo que hice, pero creo que es el principio de todo porque de alguna manera yo me sentí un poco así cuando Antonio me dijo esto de que las cosas no se tocaban, de que las cosas nunca se podían tocar. Eh, entonces sí, lo hice así, pareció una pizarra y eso también me parece muy chévere, que es como algo que la gente no entiende muy bien cómo está hecho, ¿no? Como que es un dibujo, es una pizarra, es tiza, em, y esa duda por el objeto mm. me parece importante, como en todos los objetos. No, y también es una imagen que requiere observarla un buen tiempo para entender que es una roca y que ahí hay una cabeza y hay un Ujú. rostro, ¿sí? Sí, Mm. sí, Y que hay una serie de elementos y una composición ahí que tú necesitas entender qué está ocurriendo ahí, como las líneas, sí, estos dos puntos que van por esas líneas. Es una composición muy bella, a mí me encanta porque yo me puedo quedar observando esa imagen y tratando de descifrar qué es lo que el artista me trató de decir aquí sí, y convencerme a mí misma de aquí hay algo que ella está tratando de decir y yo tengo que saber qué es, ¿no? sí, Mm, muy bello eso. Y bueno, podemos cerrar entonces con la cosa que creo que sí era importante cerrar sí, con la superestrella. con la superestrella, este ser rarísimo. Bueno. Entonces, en todo este trayecto laberíntico de todo lo que hemos hablado, aparecía mucho esa palabra, la cosa, como para nombrar eso que no tenía nombre. Y entonces en la cosa y en la palabra de la cosa me pareció una posibilidad muy increíble de algo que no tiene nombre, de algo que está, y un objeto que está como en esa ambigüedad de no ser nada en específico, pero ser muchas cosas a la vez. Entonces, yo quería hacer una cosa, como que me mentalicé y lo sabía de alguna manera que quería hacer una cosa, como un objeto que no tuviera una forma realmente específica. Entonces, lo primero que hice fue la cerámica con una amiga que se llama Abril, Ujú, dando esa premisa, ¿no? Como vamos a hacer una cosa. Sí, ujú. sí, vamos a hacer una cosa que tenga orificios y ya. Y después me empecé a encontrar con otra serie de cosas que las fui ensamblando a medida de que la cosa hacía efervescencia. Ujú. Entonces, la cosa también es un choque, creo que la cosa nace a partir de choque de muchas cosas y objetos que encuentro y que dispongo sobre también un objeto que sí realizamos las dos.
Y en la cosa hay algo muy lindo que también lo quería decir con respecto a las flautas y el viento y a este proceso de digestión, porque también creo que la cosa es algo muy como un órgano, se siente como algo de, como de dentro, ¿no? Como algo oculto también, como algo que no tiene luz. ¿Sí? Y con el viento era muy lindo pensar en eso, que el viento y que las flautas y estos silbatos también es una cosa, es atravesar lo invisible, ¿no? Como que lo invisible que es el viento atraviese y genere una afectación para el otro. Ujú, Entonces, también es lindo pensar que cuando uno respira, está respirando el aire que el otro botó. ujú, Entonces tú respiras el mismo aire que yo y pues suena como algo muy obvio, pero es muy increíble, ujú, como que acá estamos literalmente respirando un aire que atravesó tu cuerpo, si me va a entender. O sea, ujú, una cosa que te atravesó a ti, que respiraste, botaste y ahora yo respiro, entonces estamos las dos conectadas. ujú, Estamos las dos conectadas, estamos las tres conectadas, con todos conectados, respirando una cosa que nos atravesó a nosotras, que estuvo dentro de nosotras. ujú. Y a mí eso me parece muy increíble. Y yo creo que la cosa también es eso, la están atravesando un montón de cosas. Algo muy especial, claro, porque yo estoy aquí todos los días y observo las piezas, y de repente pensaba, tratando de anclarlo un poco con lo que tú decías en tu proceso de dibujo, que cuando tú estás sentada dibujando, estás concentrada en eso y casi que eso es ser como una medium. Sí, Sí, hay una serie de ideas y de mensajes que te encontraron a ti para ser transmitidos, ¿cierto? Y te toca, sí, como sí, me toca sentarme a dibujar y lo que vaya saliendo, ¿no? Y yo siento, observando este proyecto, que la cosa es un ser que necesitaba vivir, porque sí, necesita comunicar cosas, sí, ¿sí? Y ya surgió la cosa y para mí el hecho de que esté aquí de manera central, yo a la cosa le veo forma de un animal marino bien subterráneo, no sé si se dice así, o de las más profundas profundidades, de esos seres que no se pueden ver con sí. lo que acabas de decir, la cosa era como algo oculto, Ujú. y siendo como que es un ser que pudo llegar y respirar con la flauta, el pito al mundo terrestre, y que es la cosa es la que está necesitando enviar un montón de mensajes, Sí, pero ella todavía no sabe cómo enviarlos, entonces te sigue usando a ti como, créeme esto, es sí, como, entonces es muy lindo también estar imbuida en este proceso creativo de ustedes, porque es, tú hablas el aire que estamos compartiendo, pero yo me siento aquí a veces en la joya como dentro de la cabeza de ustedes, ¿sí? sí, Y ese es muy lindo ese proceso. Y lo que hemos venido conversando también, que la cosa ahí, por sus elementos de aire, también termina siendo un instrumento, un ujú. elemento sonoro. Así nadie lo toque, la flauta te invita a pensar en su sonido, el pito te invita a pensar en ese sonido. Sí, eso es muy lindo también, que la cosa sirva como antena. Ujú, Es como una antena central de la transmisión de los mensajes telepáticos. Y eso que acabas de decir a mí siempre me ha parecido una de las cualidades más lindas de la cosa, y es que suena aunque no suene, porque suena a partir de un recuerdo, de cómo suena una flauta, de cómo suena un silbato, de cómo suena una cerámica, de cómo suena cuando se cae una piedra, de cómo suena la madera. Entonces, eso es la telepatía, ¿sí? Como la cosa literalmente está transmitiendo un mensaje telepático desde el recuerdo y desde la práctica que uno tuvo con los objetos, desde la relación que uno tuvo con los objetos, de utilizar una flauta, de utilizar un silbato, de tocar una piedra. Entonces la telepatía también viene desde un recuerdo ujú. y eso es muy lindo también. Entonces, ¿crees que la forma en la que el arte se comunica con nosotras es a través de la telepatía? Sí, Mm, sí, a través de la telepatía, eso está, como una antena. eso está interesante. Bueno, Juanita, muchas gracias por compartir todas tus ideas y todo tu proceso con nosotras hoy en esta entrevista. Me gustaría cerrar retomando esa primera pregunta que te hice, bueno, ¿tú cómo llegas a las artes? Porque decidiste estudiar artes y tú dijiste, no, pues cuando yo estaba en el colegio nunca recibí formación artística y yo pensaba pues que había que nacer con un don para eso, ¿sí? Como ser un músico virtuoso, ¿sabes? Si Sí, desde niño toca violín o algo así.
Y después de conversar contigo, pues yo creo que tú llegaste al arte porque para ser artista se requiere simplemente una necesidad de crear imágenes, ¿sí? Y las habilidades se desarrollan después. Yo creo que Mm, aquí está muy claro esa gran habilidad que tú has desarrollado para transmitir a través de imágenes, ¿sí? O sea, como que era sí, una necesidad y entraste a esa carrera porque a partir de esa necesidad, pues ibas a ir descubriendo esas herramientas y esos elementos. Entonces, básicamente lo que quiero decir es como una invitación, pues para estudiar artes no se requieren unas habilidades previas mm, y para acercarse al arte tampoco, simplemente esa idea de querer dejarse afectar sí. por las imágenes. Y por lo sensible, yo Ujú, pienso que es eso, es como, creo que, creo que bueno, como independiente de que sea artista o no, hay una sensibilidad por el mundo y las cosas que el mundo tiene para decir. Y siento que el arte es muy divertido y es muy chévere porque es como esa posibilidad de ver qué está pasando en la cabeza de alguien más. Y eso es ujú, increíble. Y eso es ujú, increíble. O sea, ver cuál es el universo que hay dentro de otra persona y poderlo ver en una cosa, en un material, en una idea, en una palabra. Eso es increíble. Yo creo que eh, pues el arte y todas las posibilidades como sensibles que tiene son las mejores maneras para conocer al otro. ujú. Y Eso me parece comunicarse muy de lindo. otra manera Exacto, y con el crear nuevos otro lenguajes. o con la otra y que por fue más allá de la palabra. Sí. Bueno, Juanita, otra vez muchísimas A gracias, muy ti, André, contenta, muchísimas gracias por invitarme. Muy feliz con feliz. este proyecto y bueno, gracias a ustedes por ver otro episodio de Es lo que es en La Joya. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias y adiós. Chao.